Cordial saludo, ingeniero y compañeros. A continuación vamos a realizar nuestra presentación acerca de mecanismos de adherencia del acero de refuerzo con mi compañero Wilfredo Andrés Tovar y quien les habla, Enid Alexandra López. Nuestra presentación está organizada de la siguiente manera. En primer lugar tenemos la introducción, luego los mecanismos de adherencia de las barras de refuerzo, posteriormente longitud de desarrollo, empalmes de refuerzo, módulo de elasticidad, relación de Poisson y módulo de cortante, finalmente análisis, conclusiones y referencias. Para empezar, es importante entender que el comportamiento mecánico del concreto reforzado depende de manera crítica de la interacción entre el acero de refuerzo y la matriz cementicia. Esta interacción se manifiesta a través de los mecanismos de adherencia, el desarrollo adecuado de las barras, la correcta disposición de empalmes y la coherencia físico-matemática de las propiedades elásticas de los materiales involucrados. Estos aspectos también constituyen la base del diseño estructural. Las, y el diseño estructural es regulado de manera explícita por la norma colombiana NSR 10. Iniciaremos con los mecanismos de adherencia de las barras de refuerzo en concreto y para ello primero responderemos qué es la adherencia. Bueno, la adherencia puede definirse como el conjunto de acciones resistentes que se desarrollan en la interfaz entre la barra de refuerzo y el concreto circundante, permitiendo la transferencia de esfuerzos normales y tangenciales sin deslizamiento significativo relativo. Por tal motivo, el mecanismo de adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto constituye uno de los pilares fundamentales del comportamiento del concreto reforzado. La capacidad de ambos materiales para actuar de manera solidaria depende directamente de la eficiencia con la que se transfiere los esfuerzos internos a través de la interfaz acero-concreto. La pérdida de adherencia conduce a fallas frágiles por deslizamiento o fisuración longitudinal, las cuales comprometen seriamente la seguridad estructural. La literatura técnica reconoce tres mecanismos principales que gobiernan la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto. Primero tenemos la adherencia química. Esta se origina durante las primeras etapas del fraguado y endurecimiento del concreto, cuando los productos de hidratación del cemento entran en contacto con la superficie del acero. Este mecanismo genera una unión superficial que es efectiva únicamente a bajos niveles de solicitación. La adherencia química se pierde rápidamente una vez se inicia el deslizamiento relativo, por lo que su contribución es limitada y no dominante en estados avanzados de carga. Luego tenemos la fricción. Este mecanismo entra en acción una vez se supera la adherencia química inicial. La presión normal ejercida por el concreto sobre la barra, combinada con la rugosidad superficial del acero, genera esfuerzos tangenciales que se oponen al deslizamiento. La magnitud de la fricción depende de la presión radial ejercida por el concreto, el coeficiente de fricción acero-concreto y el estado de fisuración del concreto circundante. Este mecanismo adquiere mayor relevancia en barras lisas y en estados intermedios de carga. Y por último, tenemos el interbloqueo mecánico. Este es el mecanismo predominante en barras corrugadas y el principal responsable de la capacidad de adherencia en el concreto reforzado moderno. Las corrugas generan un engranaje mecánico con el concreto, induciendo componentes de fuerza inclinadas que producen esfuerzos de compresión local y tracción radial en el concreto. Este mecanismo está directamente asociado a la geometría y altura de las corrugas, la resistencia del concreto y el confinamiento proporcionado por el recubrimiento y el refuerzo transversal. La falla por adherencia suele manifestarse como fisuración longitudinal del recubrimiento cuando los esfuerzos de tracción radial superan la resistencia a tracción del concreto. Esta adherencia está influenciada por varios factores, entre ellos está el tipo de agregado, el tamaño y textura superficial influyen de manera significativa en el comportamiento de adherencia. Agregados angulares y de alta rugosidad superficial mejoran la resistencia del concreto a la tracción y al agrietamiento, incrementando indirectamente la capacidad de adherencia. Por el contrario, agregados redondeados, como los de origen pluvial, tienden a reducir la resistencia a la fisuración del concreto, lo que puede facilitar la propagación de grietas longitudinales alrededor de las barras. También influye la localización de la barra, ya que la posición de esta durante el colado del concreto tiene un impacto relevante en la adherencia efectiva. Las barras ubicadas en la parte superior de los elementos estructurales suelen presentar
una adherencia reducida debido a una mayor exudación y asentamiento del concreto, una acumulación de agua y aire bajo la barra y una mayor porosidad en la zona de contacto. Y también tenemos la influencia del recubrimiento e imprimantes aplicados sobre las barras. Los recubrimientos superficiales aplicados a estas barras de refuerzo, como recubrimientos epóxicos, reducen la adherencia química y la fricción superficial debido a su naturaleza lisa y a la disminución del contacto directo acero-concreto. O los recubrimientos galvanizados o imprimantes anticorrosivos que también modifican de manera directa el mecanismo de adherencia. A continuación tenemos la longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo es la longitud mínima de la barra embebida en el concreto necesaria para que el acero alcance su esfuerzo de diseño sin fallar por deslizamiento. Su finalidad es garantizar la transferencia completa de esfuerzos entre el acero y el concreto. Asumiendo un esfuerzo de adherencia promedio constante, el equilibrio de fuerzas conduce a la expresión básica que vemos en pantalla, donde la longitud de desarrollo depende del diámetro de la barra, la tensión del acero y un esfuerzo de adherencia promedio. En diseño estructural, la resistencia de adherencia se expresa en función de la resistencia del concreto, usualmente proporcional a la raíz de F'C. Algunas cosas que debemos tener en cuenta acerca de la longitud de desarrollo son los factores que influyen en ella, como el diámetro de la barra y esfuerzo de fluencia del acero, la resistencia del concreto, el recubrimiento y el espaciamiento, el confinamiento mediante el refuerzo transversal, la posición de la barra durante el vaciado y la presencia del recubrimiento epóxico. Dentro de la NSR10 podemos encontrar su procedimiento en el capítulo C12, el cual establece métodos simplificados y detallados para el cálculo de la longitud de desarrollo. Esta incorpora factores de modificación, los cuales reflejan las condiciones reales de obra. Además exige el cumplimiento de las longitudes mínimas normativas de 300 milímetros en tracción y 200 milímetros en compresión. Continuamos con los empalmes de refuerzo. ¿Qué son los empalmes de refuerzo? Bueno, un empalme de refuerzo se define como el procedimiento mediante el cual se garantiza la transferencia de esfuerzos entre dos barras de acero consecutivas, de forma que el refuerzo actúe de manera continua dentro del elemento estructural. Desde el punto de vista estructural, un empalme debe ser capaz de desarrollar como mínimo la resistencia de diseño del acero empalmado sin que ocurra el deslizamiento excesivo o falla por adherencia. Por tal motivo, los empalmes de refuerzo constituyen un aspecto esencial en el diseño y detallado de estructuras de concreto reforzado, ya que permiten la continuidad del acero cuando las longitudes comerciales de las barras son insuficientes o cuando se requiere interrumpir y reanudar el refuerzo por razones constructivas. Un empalme inadecuado puede generar concentraciones de esfuerzos, pérdida de adherencia y fallas frágiles, especialmente en zonas sometidas a altas demandas sísmicas. La literatura técnica y los reglamentos estructurales reconocen tres tipos principales de empalmes de refuerzo. Primero tenemos los empalmes por traslape, que consisten en superponer dos barras paralelas durante una longitud determinada, permitiendo que la transferencia de esfuerzos se realice por adherencia con el concreto circundante. Este es el tipo de empalme más común en estructuras de concreto reforzado. Según la solicitación predominante, se clasifican en empalmes en tracción, más exigentes y críticos desde el punto de vista estructural, y los empalmes en compresión, generalmente más cortos debido al confinamiento natural del concreto. Luego tenemos los empalmes mecánicos. Los empalmes mecánicos utilizan dispositivos especiales como manguitos, acoples, roscados o sistemas prensados para conectar directamente dos barras de refuerzo. En estos sistemas, la transferencia de fuerza se realiza de manera directa entre barras, reduciendo la dependencia de la adherencia con el concreto. Estos empalmes son especialmente útiles cuando el espacio disponible es limitado o cuando se requiere reducir la congestión de refuerzo. Y por último tenemos los empalmes soldados. Los empalmes soldados consisten en una unión directa de barras mediante soldadura. Su uso es limitado en estructuras de concreto reforzado debido a posibles alteraciones metalúrgicas del acero y a la necesidad de controles estrictos de calidad. Por esa razón, su aplicación está restringida y regulada por normas específicas.
Por otro lado, tenemos la relación del módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo de cortante, de los cuales tenemos las ecuaciones descritas en pantalla y ya vamos a ver su relación. Es importante tener en cuenta los postulados físico-matemáticos, ya que bajo la teoría de la elasticidad lineal, para materiales isotrópicos, solo dos constantes elásticas son independientes. Tenemos también la relación fundamental entre estas variables que hemos mencionado con con la ecuación que vemos en pantalla. Esta expresión garantiza la coherencia entre las deformaciones normales y los cortantes en el análisis estructural. La aplicación en la ingeniería civil de esta relación es esencial para el análisis de cortante, torsión, vibraciones y modelos tridimensionales de estructuras de concreto y acero. Esta metodología es aceptada por la NSR 10, que es la normativa colombiana. Análisis. El conocimiento actual sobre la adherencia de acero concreto y los empalmes de refuerzo está bien establecido para sistemas convencionales. Sin embargo, presenta limitaciones en cuanto se aplica a concretos de alta resistencia, nuevos materiales y solicitaciones cíclicas severas, como las sísmicas. Estudios recientes evidencian que los empalmes por traslado pueden generar fallas frágiles prematuras si no se dispone de un adecuado confinamiento y ubicación, motivo por el cual la normativa como la NSR 10 adoptan criterios de diseño conservadores que priorizan el desempeño sísmico. Adicionalmente, la variabilidad constructiva en obra influye significativamente en la adherencia real, lo que exige un detallado cuidadoso y una supervisión estricta. Por último, concluimos que el comportamiento estructural del concreto reforzado depende de la correcta interacción entre acero y concreto, garantizada por la adherencia, el desarrollo adecuado de las barras, el correcto diseño de empalmes y la coherencia físico-matemática de las propiedades elásticas. La NCR 10 proporciona un marco normativo sólido, pero su correcta aplicación exige comprensión profunda de los fundamentos mecánicos que la sustentan. Para la creación de este video y estas diapositivas, nos basamos en normativas como la NCR 10 en su título C, el ASCII 318, libros como La mecánica de materiales de Chimochenko y Gare. Muchas gracias.